Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, necesito que me peguen como un gritillo de que realmente están bien, porque esta es la parte más aburrida del día. O sea, ya es cuando estamos terminando. Entonces yo necesito que me digan que están bien y que se suene así. ¿Están bien, sí o no? Sí. No, más duro, eso no sirve. Otra vez. ¿Están bien, sí o no? Sí. Bueno, va mejorando. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya casi vamos con la comidita, entonces no se vayan. A mí me toca el honor de facilitar este espacio, esperando que también sea un espacio sin ningún script, sin ninguna cosa preparada. La idea es que seamos flexibles, que podamos tener una conversación acerca de la experiencia que ustedes vivieron en las discusiones en sus grupos. Yo sé que no es fácil generar, digamos, sinergias así de fácil, tan rápido, en un espacio de 1 hora, con muy poca claridad de lo que hacemos en el día a día. También la plataforma, yo sé que en algunos casos fue complicado de ingresar, de todas maneras creo que se solucionó bastante bien, pero la idea es que sea flexible, no que traigan nada preparado ni nada, y por eso me gustaría entonces pasar a presentar a los panelistas. Vamos a ir por grupo, cada uno de los grupos eligió una persona y los voy a ir llamando a cada uno de ellos y de ellas. En el grupo 1, que es el de mitigación, a mí me gustaría invitar aquí a mi derecha al señor Alberto Vega, que es director del proyecto Transforma Innova. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, bienvenido. Para el grupo número 2 de adaptación, voy a invitar ahora a Adriana Sequeira, quien es encargada de cooperación de Europa Bilateral del Ministerio de Planificación de Costa Rica. Adriana, ¿está por aquí? ¿Se nos perdió? Ok, ya casi viene Adriana, ahí viene. Esto también pasa en vivo, en los. Ok. Súper. Y para el grupo 3, que es el grupo de sumideros de carbono, voy a llamar al señor Mauricio Santamaría del proyecto Cuencas Verdes. Un fuerte aplauso. Adelante. Y terminamos con el grupo 4 de biodiversidad con la señora Úrsula Cockburn del proyecto Bioframe. Fuerte aplauso. Normalmente a uno le da nervios un poco cuando uno está en un panel y no tiene preguntas preparadas, ¿verdad? Porque uno como que trae las cosas listas, pero… Teresia, ¿vas a unirte? ¿Sí? Ok, súper. Bueno, no hay preguntas preparadas, la idea es que tengamos una discusión acerca de cómo fue la experiencia en cada uno de los grupos. Y la primera pregunta, que les voy a hacer es, obviamente les voy a pedir que se presenten, que tengan su nombre, el proyecto, de qué país vienen, porque sé que no todos son de acá de Costa Rica, y que nos digan primero cómo fue la experiencia en la discusión en grupo. Todavía no entremos en lo técnico, en si encontramos sinergias o no, pero cómo fue la experiencia. Yo sé que fue difícil al inicio, pero tal vez empecemos por ahí. Entonces, empezó con la señora Úrsula. ¿Se escucha? Ya. Bueno, mi nombre es Úrsula Cockburn. Yo vengo de ahorita, de Alemania, pero soy de Perú. Trabajo para el proyecto Bioframe. Y la pregunta era, ¿qué tal si encontramos sinergias? Sí, fue un poco complicado al inicio. Diría cada uno contar un poco cuáles fueron sus líneas de acción, pero al final creo que sí pudimos encontrar un par de temas en común para todos los proyectos que estábamos ahí. Súper. Alberto. Bueno, mi nombre es Alberto Vega. Trabajo aquí en Costa Rica hace 1 año. Y bueno, yo me quedé sorprendido porque bueno, lo que hemos hecho es bajar una aplicación generadora de sinergias, ¿no? Entonces eso es sumamente productivo. Hemos tenido una proliferación impresionante de sinergias entre los diferentes proyectos porque nos hemos dado cuenta que todo está interrelacionado con todo, ¿no? Entonces, evidentemente que ya hablaremos un poquito sobre lo que ha sido la experiencia en concreto, pero el instrumento como tal me ha parecido muy bueno. Súper bien, excelente. Adriana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto, mi nombre es Adriana Sequeira y yo trabajo en el área de cooperación internacional de Mideplan, específicamente con Europa Bilateral.
En nuestro grupo hubo una discusión muy abierta, muy amplia, y me parece que logramos la meta de establecer sinergias complementarias entre los proyectos. Me parece que hubo una discusión muy enriquecedora y sí creo que se compartió en términos de construcción de sinergias, como les digo, con también las personas que estuvieron conectadas virtualmente. Entonces fue una experiencia muy gratificante. Excelente. ¿Y Mauricio? Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. Soy Mauricio Santamaría, trabajo para la Fundación Alemana Oro Verde. Estoy en este momento también trabajando con el proyecto regional Cuencas Verdes, la razón por la que estoy aquí. Nosotros somos un proyecto netamente de ABE. Hoy tuve la fortuna de estar en el grupo 3, no había muchas personas con nosotros, lo cual hizo que la discusión fuera mucho más rica, ¿no? Eso estuvo muy bueno y encontramos una serie de sinergias, las cuales más adelante les voy a compartir cuáles fueron. Excelente. Yo creo que uno de los temas más retadores en la discusión es que no todos los proyectos estamos trabajando a un mismo nivel, ¿verdad? Algunos estamos más a nivel de política pública, otros más en el terreno, en la implementación, otros generan acciones más concretas, otros están más a nivel de estudio, de instrumentos, desarrollo de conocimiento. Alberto, en el caso del grupo de mitigación, que era el grupo más grande, creo, de todos, si no me equivoco, ¿cuál fue, digamos, la forma en que lograron pasar por estos diferentes enfoques de proyectos de cooperación? Bueno, yo pienso que lo primero que vimos era precisamente lo que acabas de decir. O sea, si bien estábamos todos en el grupo de mitigación, pero hay proyectos que trabajan, por ejemplo, a nivel de un instrumento, como sería, por ejemplo, tener un instrumento MRV bien sistematizado en diferentes países, intentando de crear una base de datos y una capacidad de reporte, de verificación. Hay otros proyectos que trabajan a nivel, digamos, político, intentando de influir o enriquecer estrategias, y otros proyectos que trabajan, digamos, en una forma muy concreta en la parte de implementación. Entonces, eso de hecho es un reto, ¿no? Porque aquellos que trabajan en un nivel de implementación probablemente no sea tan difícil que vean en qué puede consistir la sinergia de vincularse con un proyecto que trabaja en la parte política, pero evidentemente que sí existen esas posibilidades y esas necesidades también de interrelacionarse. Entonces, lo que sí hemos podido llegar a la conclusión es que para poder buscar estas sinergias y concretizarlas, esto no se lo puede hacer en una hora. Se necesita más tiempo, se necesita un análisis un poquito más profundo, y sobre todo lo que se necesita también es identificar en qué va a consistir el valor agregado que la sinergia va a tener, tanto para el proyecto como para la consecución de un determinado resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es interesante tal vez de mencionarlo, que nosotros en la GIZ estamos ahora en un proceso donde estamos hablando de que en el futuro lo importante va a ser encontrar soluciones integrales. Entonces, trabajar en soluciones integrales no se lo puede hacer a partir de un solo proyecto, sino tiene que haber una complementariedad entre diferentes proyectos para poder encontrar esas soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es bueno haber comenzado con el esfuerzo, ¿no? Sí, aquí no solamente estamos GIZ representado, ¿verdad? Que aquí hay muchas organizaciones que implementan, y tal vez me llamó la atención el caso de Mauricio, porque dijo que como el grupo era pequeño, la discusión fue muy rica. La pregunta es, bueno, obviamente, si nos puedes comentar un poquito sobre las sinergias que encontraron, pero la pregunta es, ¿esto da para más? ¿Será que de todo lo que ustedes discutieron da para hacer un encuentro específico, algún evento temático específico sobre lo que ustedes hablaron que permita profundizar la temática? Bueno, por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo. Muchas veces esta primera hora nos ha servido muchísimo para conocernos un poco mejor, también saber cuáles son los actores que estamos hoy representados. Hay organizaciones grandes como la GIZ, pero hay organizaciones pequeñas como la mía. Y nosotros encontramos un punto grande de sinergias. Por ejemplo, muchos de nuestros proyectos están trabajando con mecanismos de gobernanza y con mecanismos financieros. Eso creo que es algo muy importante. Eso es una estructura que le da a los proyectos una sostenibilidad para después de que los proyectos como tales o el financiamiento de la AI, que en este caso termine.
Y con respecto a tu pregunta, estuve charlando con una serie de personas que están, por ejemplo, proponiendo ponerle más focus a la captación de carbono en el suelo. Hasta ahora creo que casi el 80% de las iniciativas va en la captación de carbono a través de reforestación de conservación. Es algo que me llamó muchísimo la atención. Se nombró una metodología del REC-Soil, de lo cual yo personalmente no había escuchado mucho. Había escuchado por ahí, pero no mucho. Y cuando te empiezan a explicar por dónde va el asunto, empecé a pensar, eso es algo que también podría tener un futuro, es algo con lo cual podríamos también trabajar y por supuesto que debe tener una serie de ventajas. Entonces, para lo que estamos haciendo, enfrentando la problemática del cambio climático, yo pienso que trabajar una línea, digamos, la fijación de carbono clásica a través de reforestaciones, conservación sería algo, pero también ponerle focus al suelo, porque ahí podemos almacenar carbono, pero también podemos mejorar los suelos para la alimentación de las personas. En este momento somos 8.000 millones de personas, cada una de ellas tiene que alimentarse. El suelo allí juega un factor importante. Yo pienso que ese tema podría ser algo para todo un día de discusión. Excelente. Bueno, ahí lo tenemos para los colegas de la IKI Interfase, para que vayan tomando nota de lo que podríamos abordar muy pronto. Voy con Úrsula. ¿Qué sinergias encontraron ustedes? Bueno, lo que salió bastante fue el tema de mecanismos financieros, el desarrollo de mecanismos financieros y acceso a fondos. Es un tema, diría, la estrella de las sinergias, que no solo compete a temas de biodiversidad, sino creo que a temas de todo, mitigación, clima, todos pequeños proyectos, y sobre todo el intercambio de experiencias, porque bueno, hay proyectos que están empezando, hay proyectos que están culminando, pero intercambiar qué funcionó, qué no funcionó, y en temas puntuales, por ejemplo, nosotros como Bioframe estamos apoyando a proyectos para que puedan desarrollar sus modelos de negocio, pero que a la vez contribuyan con el cuidado de la biodiversidad. Entonces, toda esa problemática, todas esas logros y también fallos, cómo pueden servirle a otros proyectos, ¿no? Ese intercambio de experiencias es algo que resaltamos también. Excelente. Adriana, en adaptación, ¿qué se encontraron ustedes? Ok, en adaptación me parece que si tuviera que hacer una síntesis y un resumen de la discusión del grupo, estaría enfocada en fortalecimiento de capacidades nacionales o institucionales para reducir las afectaciones del cambio climático. Eso me atrevería a ponerlo como un headline de la discusión en general. Y ya para entrar en más detalle, se conversó sobre el diálogo multiactor, que esa es como una similitud que hay en la mayoría de los proyectos. Igual que la compañera, unos están finalizando y otros están a medio término, otros iniciando. Nos llamó muchísimo la atención específicamente el proyecto del señor Federico. Me voy a referir primero a ese porque ellos están cuantificando la data o la información específica para hacer análisis de, bueno, eso es un proyecto que ya está terminando de hecho, para utilizar esa data para hacer análisis de riesgo utilizando o midiendo específicamente variables climáticas. Me voy a referir a 3 que él mencionó: sequía y temperatura, precipitación y climatología para la región. Luego el otro proyecto, disculpen que no mencione el nombre completo de los proyectos, sería, bueno, regresando al anterior, al que acabo de mencionar, en realidad es el análisis del cambio climático y su afectación concreta en la infraestructura. Es decir, cómo afecta el cambio climático a las estructuras que están diseñadas y monitorear previamente esas variables climáticas para reducir las afectaciones. Okay. Por otra parte, otro de los proyectos consiste en, el propósito fundamental o el resultado de desarrollo al que perseguiríamos es aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables y de los ecosistemas vulnerables con enfoque de género. Ahí estaría Astrid. No sé dónde está, por si ella quisiera ampliar un poco. Otro de los proyectos específicos es el conjunto de instituciones, este sería de Nature Conservancy, específicamente las instituciones o instancias aglutinadas o este modelo de partnership
para afrontar los riesgos ante el cambio climático y aumentar la resiliencia climática. Por otra parte, otro de los proyectos consiste en fortalecer las capacidades para sobrevivir o para mitigar el deterioro social, ambiental y político. Y finalmente, otro de los proyectos consiste en ecosistemas basados en adaptación y mejora del manejo de los planes y políticas y de las oportunidades socioeconómicas. Entonces, identificamos varias sinergias entre estos proyectos que menciono y fundamentalmente el umbral sería monitorear en síntesis las variables climáticas que cada proyecto ha identificado para reducir los efectos del cambio climático. Tal vez alguno de los presentes quisiera ampliar algún detalle específico sobre los proyectos mencionados. Súper, no, muy completo, excelente. Tal vez para ir cerrando les voy a hacer una última pregunta, creo que está un poco viendo hacia el futuro. Si tienen, porque les voy a dar la oportunidad de que le hagan una lista de deseos al rol interfaz que tenemos en el proyecto Acción Clima. ¿Cómo podemos profundizar esas sinergias? ¿Cómo podríamos, ya dimos un formato, ¿verdad? Hacer un evento de un día de lo que mencionaste vos, pero siéntanse libres, cualquier cosa, los problemas que puedan generar lo que ustedes vayan a pedir, yo me entiendo con la gente del equipo ahí, después yo hablo con el jefe y le digo, bueno, tranquilidad, pero hagan un wish list, una lista de cómo podríamos profundizar y bajo qué formatos estas sinergias que ustedes encontraron hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo se lo imaginan? O sea, que quieres que te diga cómo mejorar el proyecto. No. Ahí sí no me meto yo. No, ¿cómo podemos profundizar las sinergias? Claro. Adelante. Evidentemente que si fuera tan fácil, tal vez daríamos saltos gigantescos. Pero yo lo que pienso es que creo que están en un buen camino, ¿no? Porque lo que están intentando hacer es sistematizar y poner a disposición un sistema de gestión de conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas plataformas que se están conformando, todos estos formatos, toda esta forma de compartir información y también de traer concretamente a los diferentes proyectos para que puedan intercambiar de forma horizontal las experiencias, yo creo que es justamente lo que se requiere. Ahora, después de haber hecho este ejercicio, por ejemplo, de haber hecho un ejercicio de ver dónde probablemente hay sinergias, entonces tal vez podrían identificar un poco más esas posibles sinergias y vincular aquellos proyectos que están trabajando sobre ese tema. Justamente, por ejemplo, escuché decir, y nosotros también nos parece muy importante, trabajar más sobre el tema de finanzas climáticas, finanzas para la adaptación, finanzas para la biodiversidad, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos consolidar, movilizar más recursos financieros para todos estos desafíos de transformación que tenemos, que no solamente es una transformación en el sentido ambiental, es también una transformación de la economía, porque si no es económico, si deja de ser un negocio, difícilmente lo vamos a poder implementar. Entonces creo que seguir indagando sobre el tema de sinergias y vincular proyectos que puedan tener intereses en común, me parece que sería uno de los deseos que yo tendría para el proyecto. Y de hecho que el tema de financiamiento, y no porque me toque llevarlo, creo que es el más clave, digamos. Hay alguna gente que dice que por ahí es donde se hace la diferencia. Y de hecho, en el último encuentro técnico que tuvimos del sector privado, ese fue también un tema que se mencionó muchísimo sobre cómo podemos movilizar más financiamiento desde diferentes sectores, sobre todo el sector privado también. ¿Cómo te imaginas vos, Úrsula, cómo profundizar, mejorar estos procesos de sinergias? Bueno, tengo un par de ideas y me parece que como dice acá el colega, la página que están lanzando es una súper oportunidad, porque ahí creo que los proyectos pueden hacerse visibles en los eventos que están planificando o estudios que están pensando, y ahí se pueden establecer ciertas sinergias al usar más activamente la página. Pienso también que ahora de repente una idea sería de cada grupo identificar al menos
3 sinergias, las top, y hacer una encuesta sobre, por ejemplo, qué tema quisieran desarrollar más profundamente, ¿no? Porque 1 hora queda muy corto y ahí desarrollar un pequeño taller de 2 horas de repente virtual o ver el formato, pero hay para profundizar más en el tema que pueden haber sinergias. Súper. Mauricio, ¿cómo se lo imagina? Bueno, yo pienso que es un poco complicado. Como lo vimos esta mañana, la información está allí. Muchas veces hace falta el tiempo para ponerse uno detalladamente a leer quién hace qué, dónde, etcétera, etcétera. A mí me gusta y me ha gustado mucho siempre lo que ha hecho la interfaz con el news, el magazine que había, y ahora con esta plataforma digital me parece que va a facilitar muchísimo más. Yo creo que aquí también tenemos todos que llamarnos un poquito más a la obligación, y es el hecho de realmente leer mucho más que están haciendo los demás. Yo creo que también está la invitación de hacer un clic, preguntar por información, que eso pasa poco. Yo realmente, desde que estoy trabajando en este proyecto, he tenido por ahí unos 3 o 4 emails de personas que me han contactado para preguntarme esto, lo otro, que escucharon por ahí decir. Y para un proyecto tan grande en 4 países, con 4 años, con el volumen económico que tenemos, me parece que es poco, ¿ya? Yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que también todos tenemos que dejar un poquito la pena y la pereza y preguntar, porque ahí es donde realmente empiezan a haber sinergias. Yo creo que también por otro lado, tenemos también que dejar la pena y la pereza y responder, porque muchas veces gente escribe correos y no responden. Yo creo que esa es realmente una obligación. Creo que es como una parte de profesionalismo, realmente empezar a conectarnos a través de esas vías, empezar a responder, empezar también a preguntar, porque básicamente esas son las puertas de una buena comunicación, y ahí también empezamos a ir creando una segunda plataforma. Yo por ahí creo que lo dejaría. Super. Y el resto es básicamente pues aprovechar también este tipo de eventos para intercambiar una tarjeta, para de repente empezar a mirar cómo podemos seguir trabajando en este tipo de proyectos. Y ya para terminar, a mí me parece que es muy importante estos espacios, porque detrás de cada proyecto ya ves las caras, y eso creo que es algo que realmente une muchísimo más que muchas veces leer por dónde va este proyecto en una revista o en el internet. Excelente, opino exactamente igual. Adriana, ¿cómo te imaginas una profundización de estas conexiones? Y es interesante porque tu enfoque también es desde fuera, ¿verdad? Viéndolo como contraparte. Gracias. Sí, yo diría que, bueno, uno de los temas que surgió en el grupo que me parece oportuno rescatar es que se habló de compartir las metodologías que se trabajen y que se elaboren, es decir, los productos, sistematizaciones que cada proyecto en sí elabore, y compartirlo con los otros proyectos que tengan afinidad temática. Eso sería lo primero. Lo segundo sería invitarlas e invitarlos a acercarse al área de cooperación internacional de Mideplan, porque finalmente nosotros mapeamos toda la cooperación del país. Entonces, no solo con, en este caso, Alemania, GIZ específicamente, y con otras instancias de la cooperación alemana que implementan proyectos de cooperación, porque, por ejemplo, con el proyecto de mediciones o monitoreo de estaciones climatológicas, por ejemplo, con otros cooperantes estamos negociando recursos específicos para establecer, por ejemplo, estaciones meteorológicas. Entonces, eso sería importante si ustedes gustan acercarse, como les digo, al área de cooperación internacional de Mideplan, porque tenemos registrado en un sistema de información la cooperación que el país gestiona a través del sistema que se llama Sistema para la Gestión de Cooperación Internacional del país. Entonces, esa sería la segunda arista, y la tercera arista que yo destacaría respetuosamente es mantener la coordinación y el diálogo abierto, como creo que ustedes lo están haciendo muy bien por parte de GIZ. Entonces, eso, comunicación, compartir las herramientas y las metodologías que cada proyecto desarrolle, y articular con otras cooperaciones que están tratando temáticas en la materia. Muchísimas gracias. Con esto vamos a dar por finalizado este talk show, ¿verdad? No fue tan televisivo como hubiéramos esperado, pero creo que dimos con la información que necesitábamos, logramos recabar las experiencias de la gente, y
pues nada, les pediría un muy fuerte aplauso a los 4 panelistas y para ustedes también por el trabajo que hicieron hoy.